La siguiente reacción en fase gaseosa se lleva a cabo en un reactor hermético intermitente que opera a temperatura constante. La reacción nos dice 2A, que nos da una molécula de R. Las condiciones iniciales de operación fueron 550 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. Asimismo, la alimentación de A contenía 20% de inertes. Se presentan los resultados, los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla y vemos cómo conforme el tiempo va transcurriendo, la presión en el reactor va disminuyendo. Con estos datos vamos a determinar primero el orden y la constante de velocidad de reacción, que aquí nos dicen que nos debe dar 0.032 la constante y n igual a 1. Vamos a ver qué tan cercano es este valor. Y si la energía de activación de esta reacción es 66.800 joules sobre gramo mol, ¿a qué temperatura debe ocurrir la reacción para obtener una conversión del 60% en 2 horas? Pues vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿sí? Entonces, para resolver este problema, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que tenemos un problema en el cual la reacción ocurre en fase gas. Aquí no lo indican, fase gaseosa. Y asimismo vemos cómo dos moléculas de reactivo nos van a dar una molécula de producto. Es por eso que la presión va disminuyendo. Estos datos que tenemos de presión total en función del tiempo, los vamos a convertir hacia concentración de A, ¿sí? Los pudiéramos trabajar también en función de la presión y obtener una constante de velocidad de reacción con unidades de presión. Sin embargo, es preferible para nosotros en este momento trabajar todos en concentración, ya que así es como hemos estado trabajando durante todo el semestre y es pues vamos a llamarle una mejor opción ahorita que iniciamos estos estudios de cinética, ¿verdad? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Los datos, presión total, convierten a concentración del reactivo limitante, o DEA, vamos a decir que se convierten a CA. ¿Cómo se va a convertir eso? Pues hemos visto una relación que tenemos aquí. Esta relación que es útil, es como lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sí, vamos a tener aquí que la concentración de A va a ser igual a Y a 0, donde Y a 0 es la fracción molar inicial del reactivo. Epsilon A, que lo conocemos como razón de cambio. R, la constante universal de los gases. T es la temperatura. Y tenemos P0, que sería la presión total inicial. Y esta P que tenemos aquí, que es la presión que va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, vamos a tener aquí primero que calcular la razón de cambio. Vamos a identificar los valores conocidos y decimos que Y a 0 es algo que conocemos. El problema nos dice que se alimentan A con 20% de inertes. Por consiguiente, la fracción molar inicial de A va a ser de 0.8. ¿Sí? Tenemos por otra parte la temperatura, es una temperatura constante y esta temperatura nos dice el problema que es de 550 grados centígrados. Vamos a convertir, o es necesario trabajar la temperatura en escala absoluta, por lo tanto hay que convertirla a Kelvin. Y 550 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 823.15. Bien, gracias. 823.15. Tenemos P0, que sería la presión total inicial. Y el problema nos dice que esa presión total inicial, aquí el enunciado nos dice que es de 3 atmósferas y también en los datos, en la tabla de datos experimentales, es de 3 atmósferas. Entonces lo anotamos como 3 atmósferas.
Tendríamos, pues bueno, vamos a anotar aquí el valor de la constante universal de los gases para tenerlo ahí a la mano. ¿Sí? Entonces, esta constante universal de los gases, vamos a trabajar con aquella que tenga unidades de litros, atmósferas sobre mol, Kelvin. ¿Qué valor tomaría entonces R? 0.082. 0.082 y le colocamos las unidades. En litros por atmósferas, mol o gramos mol, como le quieren ustedes expresar, Kelvin, ¿sí? Entonces así es como tendríamos las unidades. Ahora, hay que calcular la razón de cambio. Entonces vamos a decir aquí, cálculo de la razón de cambio. Y esta razón de cambio, epsilon A, hemos visto que se calcula de la siguiente manera. La razón de cambio es igual a Y a 0, donde Y a 0 es la fracción molar inicial, delta N. Delta N es una relación de los coeficientes estequiométricos de acuerdo a la estequiometría de la reacción, y A es el coeficiente estequiométrico del reactivo A. ¿Sí? Entonces vamos a anotar aquí que la delta N igual a lo siguiente. Vamos a ver, aquí no lo tenemos expresado así tal cual como debería de ser. Bueno, vamos a anotar. Así va a ser una sumatoria. Esta es sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos una sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. O sea, que esto va a ser igual si revisamos a la estequiometría de la reacción. Vemos que la reacción es 2A, que nos da R, por lo tanto, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos sería igual a 1, nada más, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, pues nada más sería 2. De tal manera que 1 menos 2 pues nos va a dar menos 1. Delta N, pues pueden ser valores positivos, pueden ser valores negativos y pudiera ser 0 también, ¿sí? Entonces con esto, pues ya podemos aquí calcular la razón de cambio, debido a que pues ya conocemos cuánto vale Y a 0, habíamos establecido previamente, de acuerdo al enunciado del problema, que Y a 0 es igual a 0.8, ya que tenemos la alimentación del 20% de inertes. Delta N, que es lo que acabamos de determinar, es menos 1, y el coeficiente estequiométrico de A, el reactivo limitante, es 2. De tal manera que entonces delta N sería 0.8 por menos 1 entre 2, y esto nos da ¿cuánto? Menos 0.4. 0.4 menos 0.4, ¿verdad? Entonces, ya tenemos pues prácticamente todo lo necesario para calcular CA. Sí, ya conocemos Y a 0, conocemos epsilon A, conocemos R, conocemos T, la presión total inicial, y epsilon A. O sea, lo podemos sustituir, de hecho lo vamos a hacer para simplificar esta ecuación. ¿Sí? Vamos a decir entonces, sustituyendo en CA los valores conocidos, estos de acá, pues vimos que Y a 0 es igual a 0.8, epsilon A, que es lo que acabamos de determinar, es menos 0.4, R, habíamos recordado y visto que es de 0.082 litros por atmósferas,
sobre mol Kelvin, la temperatura en Kelvin, porque hemos de trabajar en escala absoluta, es de 823.15 Kelvin. La presión total inicial es de 3 atmósferas. Y aquí tenemos nuevamente epsilon A, que es la razón de cambio, que es de menos 0.4, ¿verdad? Entonces podemos realizar todas estas operaciones y la ecuación pues se va a reducir, ¿verdad? Si hacemos el análisis de unidades, aquí tendríamos presión, entonces serían atmósferas. Estas atmósferas se cancelan con estas atmósferas, estos Kelvin, con estos Kelvin, los mol que abajo están dividiendo pasan hacia arriba, multiplicando. Y entonces vamos a tener unidades de mol sobre litro. Haciendo las operaciones correspondientes, pues aquí vamos a tener esta parte de acá. Primero, para hacerlo por partes, ¿cuánto da? 0.8 entre menos 0.4 por 0.82 por 823.15. Obviamente va a ser un valor negativo, pero ¿cuánto daría? Menos 0.02963. Ok, entonces lo dejamos de esta forma. 0.0296. Y esto lo vamos a multiplicar por, al hacerlo por partes, sería 3 por 1 menos 0.4, o sea, 1 menos 0.4 va a dar 0.6. 0.6 por 3, ¿cuánto da? 1.8. 1.8, ¿verdad? Menos P. Y así podríamos dejar expresada esta ecuación. Y aquí ya le ponemos paréntesis para que sea una multiplicación. Y con esto podemos ahora calcular a la concentración con los datos de la presión. O sea, tenemos los datos aquí del problema que nos dice la presión total a distintos tiempos. Entonces, estos datos los vamos a convertir a concentración a partir de esta ecuación, ¿sí? Y así lo vamos a realizar aquí. Entonces, ¿sí? Y aquí tenemos la tabla de datos, entonces habrá que convertirlo, ¿verdad? De estos datos de presión total en atmósferas a concentración, ACA, que, como hemos indicado, va a tener unidades de mol sobre litro, o gramos mol sobre litro, como lo quieran ustedes denominar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para el primero, pues, bueno, sí lo necesitamos porque no conocemos ese valor, entonces tendría que ser menos 0.0296 por 1.8 menos 3. ¿Eso cuánto daría? 0.3552. 355.2. Muy bien. Es 0.0. 0.03552, entonces quedaría ahí utilizando 4 cifras decimales. El que sigue, ¿cuánto da? 0.03386. Es 86, entonces subiría a 9. El que sigue, 0.03226. 226, entonces subiría a 3. El que sigue, 0.0242. 2, muy bien. El que sigue, 0.0165.
0.65. Y el último, 0.0052. 52. Muy bien. Entonces, ya que tenemos datos de tiempo contra concentración de A, ya podemos trabajar de la manera que hemos venido haciendo anteriormente con los datos de tiempo contra concentración. Aplicando el método integral, tenemos ya algunos modelos derivados para órdenes de reacción de 1, orden de reacción 2, orden de reacción, pues cualquiera, ¿no? Con el método generalizado. Entonces vamos a decir lo siguiente. Siempre tenemos que partir considerando que la reacción es elemental, ya que de esa forma es más sencillo explicar físicamente cómo está ocurriendo la reacción, ya que implica que es una reacción directa, ¿sí? Caso contrario, si la reacción no es elemental, se tiene ahí un mecanismo de reacción. Entonces aquí decimos que si la reacción es elemental, de velocidad de reacción y bueno, recordamos nuevamente la estequiometría de la reacción, que es 2A, que nos da R, como vemos aquí. Entonces, la ecuación de velocidad de reacción, o sea, menos RA, que es igual a menos DCA dt, sería igual a cómo nos quedaría si la reacción es elemental. K por CA al cuadrado. Sí, muy bien, K por CA al cuadrado. ¿Verdad? Ya que en la reacción elemental, el orden de reacción corresponde al coeficiente estequiométrico. Entonces vamos a decir que aplicando método integral, se obtiene para una ecuación de segundo orden, tendríamos que recordar que vamos a tener esto de acá. 1 sobre SA menos 1 sobre SA0 es igual a K por T. Que la forma de la ecuación de una línea recta, vamos a decirlo aquí, se tiene la forma de la ecuación de la línea recta donde, por ejemplo, Y, nada más para remarcarlo, sería igual a 1 menos 1 sobre CA entre 1 menos CA0. Tendríamos la pendiente, aquí no tenemos ordenada al origen, la pendiente M sería igual a K y X, la variable independiente, pues es igual al tiempo. Entonces los datos experimentales que tenemos dados, aquí vamos a decir de esta manera, sea tiempo y sea, va a ser necesario ahora calcular 1 entre CA menos 1 sobre CA0. Aquí. ¿Verdad? Y entonces habría que hacerlo para todos los datos que tenemos. ¿Dónde? CA0, pues va a ser la concentración inicial, que es de 0.0355. En el primer caso, pues esto vale 0. Y en el segundo sería 1 entre 0.0339 menos 1 entre 0.0355. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto les daría esos valores? 1.3781. ¿Ok? Y los que siguen, ¿cuánto dan? 2.84
11. Bien. 13.1979. 32.5. 163.8002. Muy bien, gracias. Entonces, si estos datos se ajustan a una línea recta, el modelo que hemos propuesto de segundo orden será correcto. Si no es así, pues tendremos que proponer otro orden diferente, ¿no? Entonces, vamos a decir, aunque como tal no lo hacemos, pero decimos que al graficar X es 1 entre CA menos 1 sobre CA0, esto contra, perdón, primero es el tiempo. Al graficar el tiempo contra 1 sobre CA0, se obtiene, primero pues vemos el orden de, el coeficiente de determinación. Sí, o sea, tendríamos que ver cuánto vale R cuadrada. Y si esta R cuadrada es mayor a 0.9, podemos decir que el modelo está bien, ¿verdad? Y entonces pasaríamos a ver cuánto vale K, el orden de la pendiente, y con eso, pues la constante de velocidad de reacción. Entonces habría que hacer esta gráfica, ¿verdad? A ver, hagan la gráfica y me dicen cuánto les da. Me da 0.9499. Ok, 0.9499. Como es mayor a 0.9, pues la podemos considerar que es correcto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuánto daría ahora el valor de la pendiente? 2.7013. ¿70 qué, perdón? 13. 13. Muy bien. Vamos a tener entonces que, como R cuadrada es mayor a 0.9, el modelo propuesto es correcto, ¿sí? Creo que es diferente a lo que teníamos acá anotado, o sea, pero aquí, bueno, están asumiendo que n es igual a 1. Probablemente también se tenga un ajuste con n igual a 1, ¿sí? Pero pues para nosotros, ya que se cumple que podemos acomodar los datos en una reacción elemental, pues lo dejamos anotado de esta manera, como la reacción elemental, ¿no? Entonces, el modelo propuesto es correcto y, bueno, por lo tanto, vamos a decir que K es igual a M, por lo que ya hemos visto anteriormente, y esto va a ser igual a 2.7013 con las unidades de una ecuación de velocidad de reacción de segundo orden para acá, que sería la concentración elevado a la 1 menos n sobre tiempo. Entonces sería la concentración a la menos 1, por lo tanto tendríamos litros sobre mol por el tiempo. El tiempo en las unidades que está dado en los datos experimentales, que era de minutos. Entonces así es como nos quedaría esto, ¿verdad? Entonces decimos que la ecuación de velocidad de reacción es menos RA es igual a K, donde la K es 2.7013 por CA al cuadrado. Y esta tiene unidades de mol sobre litro por minuto. Y con esto pues estaríamos contestando lo que es el inciso A, el orden y la constante de velocidad de reacción.
sin nada distinto a lo que estaba dado aquí en el problema, debido a que aquí pues los datos también se ajustan a una ecuación de segundo orden, que es una ecuación elemental para nuestro caso, y pues preferimos esto, ¿sí? Entonces por eso la dejamos de esta manera. El siguiente inciso nos dice si la energía de activación es de 66.800 joules sobre mol o gramos mol, ¿a qué temperatura deberá ocurrir la reacción para obtener una conversión del 60% en 2 horas? Pues bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener primero que encontrar los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Ya nos dan la energía de activación y por consiguiente debemos de determinar lo que es el factor de frecuencia. Así aquí vamos a colocarle, bueno, vamos a poner inciso C, no sé por qué no hay inciso B. Entonces vamos a decir, cálculo de los parámetros de Arrhenius. Y entonces, pues bueno, ya tenemos aquí directamente lo que es la energía de activación. Nos dice que es de 66.800 joules sobre mol, gramos mol. Y vamos a expresar los joules sobre mol de esta forma. Y entonces, para poder determinar el factor de frecuencia, pues vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que se sabe a 823.15 Kelvin que la constante es igual a 2.7013, ¿verdad? Con las unidades correspondientes. Sí, ahorita lo vamos a dejar, bueno, lo vamos a anotar. Las unidades serían litros, vamos a anotar de esta forma. Litros por mol a la menos 1, también para familiarizarnos con este tipo de notación, por minutos a la menos 1. ¿Sí? Entonces, asimismo, pues también sabemos que la ecuación de Arrhenius nos dice que K es igual al factor de frecuencia que multiplica a la exponencial de menos la energía de activación entre R por T. Entonces yo conozco el valor de K a 823.15 Kelvin, que es de 2.7013. Conozco la energía de activación, que es de 66.800. Entonces puedo despejar a 0, ¿sí? Entonces, despejando 0, despeje pues sería pues relativamente simple, ¿no? Vamos a decir que a 0 es igual, esto que está multiplicando, pues pasaría hacia el otro lado dividiendo. O sea que sería igual a la K entre la exponencial de menos EA por RT. ¿Sí? Y entonces podríamos decir lo siguiente. Va a ser igual a 2.7013 dividido entre la exponencial. Vamos a anotar de esta manera. Menos la energía de activación, o sea, menos 66.800. Bueno, vamos a anotar las unidades, joule sobre mol. Ahora necesitamos un valor de la constante universal de los gases R en unidades de joule y mol. Kelvin, ¿cuánto vale esa constante universal de los gases con dichas unidades? 8.314. Ok, 8.314 joule sobre mol por Kelvin. Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Por qué en esta ecuación, por así decirlo, tiene el signo negativo? ¿En dónde?
Menos la, creo que es la, Energía de activación. ajá. Ah, porque así es la ecuación de Arrhenius. Ah, sí, es que como creo que en mis otros apuntes no lo tenía con el signo negativo, por eso. Ah, no, sí, lleva el signo negativo. Ok, gracias, profesor. Sí. Entonces sería 823.15 Kelvin. Y esto nos va a dar el factor de frecuencia. El factor de frecuencia va a tener las unidades de la constante. Aquí, por ejemplo, pues podríamos observar cómo en el caso de la exponencial, los joules se cancelan con los joules, los mol con los mol, Kelvin con los Kelvin, y entonces aquí pues nos quedan las unidades de la constante, que por cierto no los anoté, pero los voy a anotar. Sí que eran mol, no, perdón, litro sobre mol por Kelvin. ¿Cuánto les da? Les puede dar un valor muy grande, así que para que no se espanten. Me da 46.844.0424. Pero muy bien, está bien, 46.844.0424 con las unidades de litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Estas serían las unidades, de tal forma que podemos decir que la ecuación de Arrhenius es, y vamos a decir que K sería igual a estos 46.844.0424, que multiplica a la exponencial. Y para que se nos familiaricemos también de repente con esta forma, esta expresión de la ecuación de Arrhenius, vamos a dividir 66.800 entre 8.314. ¿Cuánto da ese valor? O sea, 66.800 entre 8.314, ¿cuánto es? Nada más entre 8.314. Sí. Uh-huh. 8.034.6404. Muy bien, entre T, ¿sí? Y con esto, por ejemplo, ya tenemos a la ecuación de Arrhenius únicamente en función de la temperatura. Ya no tenemos que poner el valor de R, aquí de la constante universal de los gases, ¿sí? En muchas ocasiones ustedes pueden encontrar expresiones de la ecuación de Arrhenius dadas de esta manera, ¿sí? Entonces pueden decir, pero ¿qué unidades tiene esto? Pues bueno, ya no tiene unidades, aquí sería únicamente unidades de Kelvin, pero es la energía de activación dividido entre R. Si yo de aquí puedo calcular la energía de activación, sí, simplemente multiplicando por el valor de la constante universal de los gases con las unidades de energía que yo quiera, que puede ser en calorías o puede ser en joules. ¿De acuerdo? Entonces también es otra forma de tener expresada a la ecuación de Arrhenius. Con esto, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos a la ecuación de Arrhenius, sin embargo, de aquí nos dice qué temperatura debe ocurrir la reacción para obtener una conversión del 60% en 2 horas. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte. Vamos a decir que para una conversión de ser 60% o 0.6 en 2 horas, que en minutos, ¿a cuánto equivaldrían 2 horas? 120. 120 minutos, ¿sí? Se tiene para una ecuación de velocidad de reacción de orden 2 o de segundo orden, tendríamos lo siguiente, o sea, aplicando el método integral, no vamos a hacerlo en términos de la concentración, podríamos hacerlo en términos de la conversión, pero se tiene para una ecuación de velocidad de reacción de orden 2
Para un sistema de densidad constante, digo, bueno, más bien para un sistema de volumen constante, como es volumen constante, podríamos llegar a utilizar esta expresión, ¿sí? En términos de la conversión, ya que no hay que hacer corrección por volumen en el caso de la concentración, ya que el volumen permanece constante. En el caso de sistemas a volumen variable, ¿sí? Donde lo que permanece constante es la presión, pero cambia el volumen, esta ecuación ya no sería válida, ya que en el caso de las concentraciones hay que afectarlo todavía por el cambio en el volumen, ¿sí? Pero en este caso sí. Entonces, por eso podemos utilizar directamente esta expresión. Y de aquí observamos lo siguiente. Conocemos XA, ya que tenemos una conversión del 60%. Conocemos CA0, ya que pues no nos dice que se esté alimentando de manera distinta, ¿verdad? Entonces conocemos CA0, también lo determinamos anteriormente, ¿sí? Por acá, que era de 0.0355. Conocemos el tiempo, que son 120 minutos. Lo que no conocemos es el valor de K. Este valor de K lo podemos despejar de aquí, ¿sí? Y con eso, pues pasaríamos a la ecuación de Arrhenius. Entonces, pues primero tenemos esto. Bueno, vamos a hacerlo aquí para que nos vaya quedando todo junto. Entonces decimos que para una conversión de 0.6 en 2 horas, que es igual a 120 minutos, se tiene para una ecuación de velocidad de reacción de orden 2 para un sistema de volumen constante esto, ¿sí? Entonces vamos a decir que de aquí puede despejar y calcular el valor de la constante de velocidad de reacción. Despejamos K y decimos que K es igual, esto que está acá multiplicando, pues pasaría hacia este lado dividiendo. De tal forma que nos quedaría XA entre 1 menos XA por, bueno, vamos a ponerlo por CA0 por el tiempo. Entonces decimos que K es igual a la conversión. Pues habíamos dicho que aquí queríamos una conversión de 0.6 en 2 horas. Entonces escribimos 0.6 entre 1 menos 0.6 CA0. El valor de CA0 lo habíamos determinado previamente, ¿verdad? Y aquí lo teníamos en la tabla de datos experimentales. Para el tiempo cero, la concentración de A es de 0.0355. 0.355, vamos a anotarles las unidades. Son mol sobre litro por el tiempo. Esto queremos que ocurra en 2 horas, o sea, en 120 minutos. ¿Por qué convertimos las unidades a minutos? Ah, pues porque la ecuación de Arrhenius la tenemos en unidades de minutos, ya que la constante a 823.15 Kelvin se determinó con unidades de tiempo en minutos. Por eso es que aquí lo tenemos que emplear el tiempo en minutos. Entonces, ¿cuánto da esta operación? 0.3521. 521. Y va a tener unidades de, vamos a escribirlas ahora sí, litros sobre mol por minutos. Comparándolo con el valor anterior de K, ¿sí? Según esto, anteriormente habíamos tenido un valor de K de 2.7013. Ahora es de 0.3521. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la temperatura pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque la velocidad es más lenta. Aquí, por ejemplo, cuando teníamos 2 horas, o sea, 120 minutos, pues quién sabe cuánto teníamos de conversión, ¿verdad? Pero en 60 minutos,
pues prácticamente teníamos una conversión así a grosso modo, podríamos considerarla que sería algo así como 70% más o menos, ¿sí? Entonces, aquí a 60, pues para tener un 60% de conversión en 2 horas, pues la velocidad, o en 120 minutos, la velocidad tenía que ser más lenta, y eso pues va a ocurrir a una temperatura más baja de los 823.15 Kelvin. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es así. Entonces podemos decir de aquí se puede despejar y calcular el valor de la constante de velocidad de reacción, ¿sí? Y entonces esta acá es de 0.3521. Ahora decimos a partir de la ecuación de Arrhenius, como ya la habíamos dejado expresado anteriormente, o sea, ya únicamente en función de la temperatura, y aquí pues yo ya conozco K, entonces puedo despejar y calcular el valor de la temperatura, ¿verdad? Ya ahí hay que despejarlo o bien aplicar un método numérico, ¿sí? Hoy en su calculadora pues pueden utilizar la opción de Solver si es que ya aprendieron a usarla para que les dé directamente el valor, ¿verdad? Aquí. Entonces, a partir de la ecuación de Arrhenius, K es igual a esto, ¿sí? Y es igual a 0.3521. Despejando, se obtiene que la temperatura es igual a ¿cuánto? ¿No les dio nada? Me da de 680.99. 680.99. Kelvin. En grados centígrados, ¿cuánto sería? 407.84. 0.84 grados centígrados. Entonces podemos decir que para obtener una conversión del 60% en 2 horas, la temperatura de operación debe
ser de 407.84 grados centígrados. Y con eso terminamos el problema.